Ahora, sobre todo a los padres de familia, a las autoridades escolares, les pido por favor que pongan atención a esta historia. Dylan tiene solo 13 años y fue brutalmente golpeado por 4 compañeros de su escuela, de la secundaria diurna 106 en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México. Los hechos sucedieron el 7 de noviembre. Sus agresores, todos son menores de edad, ninguno rebasa los 15 años. Y después de la agresión, hubo también amenazas al puro estilo del crimen organizado. Estamos hablando de niños actuando de esa forma. Sí, cuando les decimos que fue una golpiza brutal, vea las imágenes, a Dylan prácticamente después de esta golpiza lo mandaron al hospital por una inflamación cerebral y también hematomas internos. Y hoy la familia está levantando la voz para denunciar a las autoridades educativas porque básicamente se cruzaron de brazos, no hicieron absolutamente nada, a pesar de que existe una carpeta de investigación por lesiones dolosas. Y cuando le digo que fue una brutal golpiza, también le digo que es un milagro que hoy Dylan esté con nosotros en el estudio. Dylan, gracias por estar con nosotros y gracias también a tu mamá, Gracias. la señora Alejandra. ¿Cómo estás? Pues de cierta forma bien, gracias a Dios vivo. Me siento sano físicamente de ciertas formas, pero no sé cómo esté de mental, porque cuando cuento lo que me pasó me cuesta mucho, porque yo creía que no era gracioso, que era gracioso más bien, que las personas no quedaban con secuelas después de lo que pasaba. Yo pensaba que no era así y sí te queda un miedo. De cierta forma estás alerta todo el tiempo después de las cosas que llegan a pasar, ¿no? Y pues sí llega a haber momentos en los que sí da cierto temor salir a la calle y más pasar por donde fuiste golpeado. ¿Cómo comenzó todo, Dylan? Pues todo comenzó en la escuela tranquilamente. Primero fueron molestias de un compañero que me lanzaba peluches que estaban en el taller y hasta ahí todo bien, solo eran peluches lo que lanzaba y no había tanto problema. Él y otro más lanzaban peluches y era para molestarme. Yo no tenía tanto problema con eso porque solo eran peluches. Lo que hice fue acusarlo 2 veces con el profesor que estaba y hasta ahí todo iba bien. Después de eso, él pisó, se me cayeron mis llaves al piso y él las pisó. Se paró encima de ellas y no dejó que yo las tomara hasta que ya después de un buen rato se quitó. No me permitió agarrar mis llaves y a mí eso me pareció muy grosero de su parte y más que nada como una intimidación hacia mí. Y él en la escuela intimida a casi todos, se la pasa insultando, siendo grosero, o sea, se la pasa terroreando la escuela y yo no me dejé terrorear. Yo no respondía a sus ataques, yo no me dejaba. Y por eso es que él como me tuvo cierto rencor, por eso. Y igual otros compañeros que yo no conozco y no tengo, o sea, que los llego a ver, pero yo no los molesto, no tengo nada que ver con ellos, fueron parte de los que me golpearon. Y pues recuerdo que ese día yo estaba saliendo de la escuela y salí de hecho 10 minutos después de la salida porque tenía un asunto de un citatorio por una profesora que malinterpretó mis caras y por eso hubo un problema, pero ya iba tranquilo con eso porque mi mamá siempre asiste a cualquier tipo de cosa que yo necesito y yo iba con la seguridad de que íbamos a volver el lunes para aclarar todo. Y mientras iba caminando a la par de mi novia, abrazados, íbamos llegando atrás del Oxxo de Tlatelolco y fue cuando uno de ellos me jaló hacia atrás y lo vi de frente y escuché que me dijeron que, con palabras antisonantes, que no me pasara con esa profesora y después de eso fue cuando sentí que me tomaron del cuello, bueno, me tomó del cuello un compañero grande de masa muscular y me alzó
y me azotó contra el piso. Y mi ¿Tu cabeza, cabeza? Ajá. mi cabeza azotó contra el piso. Y rebotó 2 veces. Y en la segunda vez que rebotó fue cuando perdí de cierta forma el conocimiento. Dejé de... Tú perdiste el conocimiento, pero ellos te siguieron golpeando. Sí, dejé de escuchar y de ver, pero seguía sintiendo. Se sintió como en cámara lenta, pero se sintió. Sentí que me golpearon en el labio, en el ojo. Vi un pequeño flash de cómo él alzaba su puño para golpearme la cara y otro más brincaba hacia mí. Y después de eso, me empezaron a patear. Tú ya en el piso. Yo ya en el piso y no me podía cubrir, no me podía hacer bolita porque estaba muy aturdido. Y ellos me siguieron golpeando. Mi novia los quitó y se echaron a correr. Alejandra, ustedes incluso habían tenido algún tipo de acercamiento con la mamá de este niño, ya le habían anticipado qué era lo que estaba sucediendo y no ha pasado nada con ellos. Cuéntanos un poco sobre eso. Es que él ya había sido amenazado, pero por un exalumno amigo de ellos Ok, y exnovio de la que era su novia. ok. Entonces, eso fue por medio de TikTok, lo amenazó. La verdad es que la amenaza redes estuvo sociales, muy ¿sí? fuerte, Sí. muy fuerte. No sé qué tanto se pueda mencionar, pero usaba la palabra levantón. Entonces, en un niño, bueno, adolescente de 15 años, tener ese vocabulario no es como muy común. Esa Bueno, es la imagen se supone que no. de la amenaza. ¿Esto fue a través de TikTok? Así es, Ujú. exactamente. Entonces, ahí mismo dicen qué día lo van a hacer, el viernes. Entonces, yo, lamentablemente o afortunadamente, como muchas madres, soy mamá soltera, entonces pues tengo que trabajar, tengo que hacer cosas. Y pues mi hijo, la distancia no es muy ¿De tu trabajo a la escuela? larga, no de su escuela a su A la casa. Sí, ya. Entonces, ese día él se movió solo y ya nada más cuando me llamó hablaba raro. Y me decía, mamá, sí hablamos con el niño de la amenaza. Y su mamá prometió por mil y un maneras que no iba a pasar nada, que es un niño, porque lo mencionaba mucho, que es un niño. Y yo le decía, es adolescente. No, es que es mi niño. Y yo así, bueno, ok, niño. No va a hacer nada. Le dije, es que yo voy a proceder legalmente, pero no conseguía la dirección. Y si uno no consigue la dirección... No le pueden notificar. Exactamente, las autoridades pues no pueden hacer mucho. Entonces, cuando yo logro conseguir la dirección fue jueves y cuando lo golpearon fue en viernes. Entonces, cuando él me llamó, me dijo, mamá, no te asustes, pero me acaban de pegar. Me abrieron la boca, me patearon, me duele mucho y hay una farmacia que tiene como, o sea, Un consultorio. como varios consultorios y la verdad es que están muy capacitados ahí, o sea, si él se hubiese abierto la cabeza a cualquier cosa, lo hubiesen podido suturar y demás. ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo encuentras a Dylan? Le pusieron un suero con un medicamento para el dolor, y cuando yo llegué y hablé con él estaba ido, o sea, hablaba conmigo y él sentía que hablaba bien, pero yo estaba viendo que decía cosas como Que no hacían sentido. lentas y como que, exactamente, que no hacían sentido. Hablé con el doctor de ahí, él me dijo, mira, ¿sabes qué? Hay que hacerle estudios, pero definitivamente por lo que yo le hice, estoy seguro que tiene el cerebro inflamado. Terminamos de que se le acabara el suero y me lo llevé al pediátrico de Peralvillo. Ahí, cuando lo pasan, le toman los signos y normalmente te hacen esperar en sala y ya después te pasan a consultorio. Aquí inmediatamente lo notaron raro, hablaron con la doctora, lo pasaron, le hicieron las radiografías, pero él hacía mucho esto, o sea, como... ¿Y cuál fue el diagnóstico? El cerebro inflamado y ¿cómo se llama? Un hematoma en la nuca. Nos quedan 30 segundos, Dylan, el tiempo de la televisión, una disculpa, pero ¿qué te gustaría que pasara después de esto? ¿Qué le pides a las autoridades en la escuela y también pues, para que se haga justicia? Pues me gustaría pedir a las autoridades de la escuela que por favor hubiera una sanción, porque hasta esto la directora no se ha pronunciado
y ninguna autoridad de la escuela se ha presentado ni nada a dar la cara. No han ayudado y pues que haya una sanción, que no se quede así porque no se vale. Acompañamiento también. Es que te hemos visto Sí, te hemos visto por este episodio y tú nos decías que es difícil revivir Sí. El día. Por eso te agradecemos mucho, Dylan, el valor de estar aquí sentado, y a ti, Alejandra, también. Y cuenten con ese espacio para seguir empujando la investigación. El gobierno sí nos ha Muchas ayudado. gracias. El licenciado Cravioto y la jefa de gobierno nos han ayudado, pero la ASEP definitivamente está muy renuente a ayudarnos, y por eso es que seguimos en la lucha y posiblemente haya un cierre, porque queremos la destitución de la directora. Ahí está el llamado también para todos los padres de familia. Dylan, de verdad, esperamos que pues este trago amargo finalmente llegue a un lugar en donde tu voz sea escuchada, y te agradecemos también mucho que hayan estado con nosotros esta Muchas mañana. gracias por el Muchas tiempo y el gracias. espacio. Gracias por el tiempo. Gracias a los dos. Gracias.